Mecánico Negro es humillado en la pista, pero la millonaria queda en shock al reconocerlo al final. El sol de la Ciudad de México, implacable y dorado, besaba la pista de despegue, transformando el asfalto en un espejo parpadeante. No era un día común. Bajo el rugido constante de los motores y el olor penetrante a queroseno, una tensión casi imperceptible flotaba en el aire, como la promesa de una tormenta distante. Entre la danza frenética de aeronaves y el ballet coreografiado de equipos de tierra, Ricardo Sánchez se movía con una gracia inesperada para un hombre de su oficio. Ricardo no era solo un mecánico. Era un susurrador de metal, un descifrador de códigos mecánicos que pocos comprendían. Sus manos, callosas y fuertes, parecían tener una memoria propia, capaces de sentir la vibración errónea en un motor antes incluso de que los instrumentos la registraran. Sus ojos, de un castaño profundo, llevaban la sabiduría de quien había aprendido a leer el mundo entre líneas, una habilidad forjada en una infancia donde cada error era un lujo que no podía pagar. Criado en los callejones polvorientos de una olvidada Puebla, Ricardo había aprendido temprano que la vida no ofrecía segundas oportunidades. Hijo de una mujer que cosía sueños en telas deshilachadas y de un padre que era solo una ausencia dolorosa, su viaje fue una batalla constante contra la invisibilidad. Él no solo necesitaba ser bueno, necesitaba ser extraordinario para siquiera existir. Y allí estaba él, en medio del lujo y la velocidad, un punto azul marino en un mar de trajes caros y vestidos de diseñador, viviendo una vida que muchos apostaron que jamás alcanzaría. Aquella mañana comenzó con la rutina familiar. Ricardo llegó antes del amanecer, el olor a café fuerte y grasa mezclándose en el aire frío del hangar. Inspeccionó sus herramientas, un ritual casi sagrado, y revisó las órdenes de servicio. Pero había algo diferente. Un presentimiento, un escalofrío en la espalda que no podía ignorar. Mientras finalizaba la revisión de rutina en un carguero, la radio en su cinturón chirrió, cortando el silencio con una urgencia inusual. Sánchez, hangar VIP Delta 3. Jet privado de Del Valle Aerospace. Prioridad máxima. Problema crítico. Ricardo respondió con un monosílabo, un entendido, que apenas arañó la superficie de su preocupación creciente. Aceleró el paso, el corazón latiendo a un ritmo diferente, sin saber que aquel llamado no era solo una orden de servicio, sino el preludio de un enfrentamiento que reescribiría su historia. El hangar VIP Delta 3 era un santuario de opulencia, un mundo aparte donde el aire parecía más enrarecido y el silencio, más pesado. Mármol pulido reflejaba las luces artificiales, y empleados, entrenados para sonreír sin alma, se movían como sombras. Ricardo detestaba aquel lugar. No era solo el trato gélido, sino la sensación sofocante de no pertenecer. El color de su piel, el uniforme manchado de aceite, el origen humilde, todo en él desentonaba de aquel escenario de ostentación. Al adentrarse en el hangar, sus ojos fueron inmediatamente atraídos hacia el jet plateado de Del Valle Aerospace, una máquina de belleza intimidante, reluciendo bajo la iluminación. Del Valle Aerospace era un coloso, una de las mayores potencias en logística aérea del continente. Y en el centro de toda aquella grandiosidad, estaba ella, Sofía del Valle. Sofía era una fuerza de la naturaleza, una mujer que exhalaba poder y una arrogancia casi palpable. Sus tacones de aguja resonaban en el piso como golpes de un tambor de guerra, una advertencia silenciosa: abran paso. Ella no solo comandaba su imperio con mano de hierro, dominaba el propio aire a su alrededor. Quien no se inclinaba ante su estatus simplemente no existía en su universo. Ricardo se acercó, sacando su kit de herramientas con la familiaridad de un cirujano. Sus ojos recorrieron la aeronave, y en segundos, identificó el problema. Una falla en el sistema de presurización, algo que él podría resolver en minutos, pero que, si se ignoraba, podría tener consecuencias catastróficas en altitud. Pero antes de que pudiera siquiera tocar el fuselaje, una voz cortante lo interrumpió, fría como el acero. «Usted». Sofía frunció la nariz, como si el olor a grasa fuera una afrenta personal. ¿No hay alguien más adecuado para esto? ¿Alguien que no parezca haber salido de una mina de carbón? Ricardo respiró hondo. No era la primera vez que enfrentaba aquel tipo de desprecio, pero la herida aún ardía. Él estaba allí para hacer su trabajo, solo eso. Soy el técnico de turno, señorita del Valle. Le garantizo que puedo resolver el problema con la máxima eficiencia, respondió,
la voz sorprendentemente tranquila, un contraste con la furia que burbujeaba en su pecho. Sofía soltó una risa corta y seca, un sonido que parecía hecho de vidrio roto. ¿Eficiencia? Mírese. Apuesto a que nunca ha volado en uno de estos, mucho menos lo ha reparado. Detrás de ella, algunos empleados rieron, avergonzados, pero cómplices. Ricardo sintió que su rostro ardía, pero mantuvo la mirada firme. No le daría el placer de verlo quebrado. Con permiso, murmuró, bajando la cabeza y alejándose. Cada paso de regreso al área técnica era una carga, pesada como el plomo. Era como revivir todas las veces en que había sido tratado como menos que nada, por algo que jamás había elegido, el color de su piel, la simplicidad de su origen. En la sala de descanso, se sentó en silencio, las manos entrelazadas, apretándolas hasta que los nudillos se pusieron blancos. En el fondo de su mente, una voz resonaba, no es la primera vez, no será la última. Y aún así, algo dentro de él susurraba que aquel día sería diferente. Muy diferente. El reloj marcaba las 10:47 de la mañana. Mientras Ricardo aún intentaba recuperar la compostura en la sala de descanso, un estruendo seco resonó por el hangar, seguido de una alarma aguda y rítmica. Aquellos que aún reían de la humillación instantes antes ahora corrían como hormigas asustadas. Algo había sucedido, y no era pequeño. Ricardo se levantó de un salto. Por la ventana de la sala, vio el jet plateado de Del Valle Aerospace, aún en la pista de rodaje. Pero algo estaba mal. Muy mal. Una fina nube de humo, con un olor acre y metálico, comenzaba a formarse cerca del ala izquierda. El mantenimiento negligente, combinado con la arrogancia de algunos, cobraba su precio en momentos así. Sin dudarlo, Ricardo tomó su caja de herramientas y corrió de regreso al hangar, incluso sin autorización formal. Para él, las vidas venían antes que las burocracias. Al acercarse a la aeronave, vio a Sofía a gritos, exigiendo que alguien resolviera el problema inmediatamente o serían todos despedidos. Pero ninguno de los empleados, entrenado solo para la adulación, sabía siquiera por dónde empezar. Fue en ese momento que Ricardo entendió. Él era la única esperanza. Mientras caminaba determinado hacia el jet, escuchó murmullos. Algunos susurraban, otros intentaban impedírselo. Déjalo, Ricardo. Ya te humillaron. No te metas. Te vas a quemar de nuevo, amigo. Pero Ricardo no se detuvo. Él sabía que, en aquel exacto instante, había vidas en riesgo. No importaba lo que le habían hecho minutos antes. Existían principios que ni la humillación podía borrar. Al llegar al lado de la aeronave, se arrodilló para examinar el problema. Una válvula crucial del sistema de presurización había sido forzada más allá del límite, quizás por error en el mantenimiento anterior o pura negligencia. Si el avión despegaba, la falla podría causar una descompresión explosiva en altitud, una tragedia aérea. Mientras trabajaba, escuchaba a Sofía detrás de él, hablando por teléfono, traigan otro mecánico. Traigan a alguien decente. Este no va a lograr nada. Ricardo bloqueó las palabras de su cabeza. El mundo a su alrededor desapareció. Solo existían él, sus herramientas y el compromiso que siempre había tenido con su trabajo. Minutos después, logró estabilizar el sistema. No era una solución definitiva, pero suficiente para garantizar la seguridad de un aterrizaje de emergencia que sería necesario. Levantándose, miró directamente al piloto, un hombre experimentado con el rostro pálido. No despegue. Active el protocolo de emergencia. Necesita remolcar el avión de regreso al hangar inmediatamente. El piloto, reconociendo la gravedad en el tono de Ricardo, obedeció sin cuestionar. Tan pronto como el avión comenzó a ser remolcado, la tensión en el hangar disminuyó. Sofía, aún bufando de rabia, miró a Ricardo como si fuera una piedra en su camino. Pero algo extraño brilló en sus ojos, algo como incomodidad mezclada con una vaga sensación de reconocimiento. Ricardo no lo notó. Estaba demasiado cansado para importarle. Minutos después, los bomberos e ingenieros del aeropuerto llegaron, analizaron la situación y confirmaron, si este hombre no hubiera actuado, podría haber sido una catástrofe. La palabra se extendió rápidamente entre los empleados.
El mecánico invisible acababa de salvar decenas de vidas, incluida la de la propia Sofía del Valle. Pero en lugar de reconocimiento inmediato, hubo solo un silencio incómodo, cargado de vergüenza y tensión. Ricardo, sudado y con las manos sucias de grasa, solo respiró hondo y se alejó del hangar, deseando desaparecer de allí. Lo que él no sabía es que, en aquel momento, alguien muy poderoso estaba siendo informado de lo que acababa de suceder. Y esa persona traería consigo el giro que cambiaría todo. En la lujosa oficina del edificio principal del aeropuerto, el teléfono sonó con un bip discreto. Del otro lado de la línea, uno de los gerentes hablaba con voz temblorosa: «Señor del Valle, tuvimos un incidente, un problema técnico grave en el jet de la señorita Sofía, pero hubo una intervención salvadora. Usted necesita ver esto personalmente». Del otro lado de la línea, Fernando del Valle, el patriarca de la familia del Valle y fundador de la corporación, frunció el ceño. Era un hombre de presencia imponente, cabellos plateados impecablemente peinados y ojos que parecían ver el alma de quienes cruzaban su camino. Él conocía bien a su hija, conocía su prepotencia alimentada desde la juventud por la vida de privilegios que ella nunca necesitó conquistar. Fernando sabía que poder sin humildad era una bomba de tiempo. Y ahora, algo le decía que era hora de enfrentar esa bomba de frente. Sin perder tiempo, se puso su saco, tomó las llaves de su auto deportivo y se dirigió personalmente al aeropuerto. Mientras tanto, de regreso al hangar, Ricardo intentaba desaparecer en medio del movimiento. Sus colegas, que antes desviaban la mirada, ahora lo miraban con una mezcla de respeto y vergüenza. Ninguno de ellos sabía cómo actuar. La verdad era demasiado incómoda. Sofía, por otro lado, no disimulaba la irritación. Estaba furiosa, no solo por la falla del avión, sino por el hecho de haber sido salvada por alguien que ella consideraba inferior. El orgullo herido palpitaba más fuerte que la gratitud. Fue en este clima de tensión que Fernando del Valle entró en el hangar. La simple presencia de él hizo que el ambiente cambiara. Un silencio pesado cayó sobre todos. Él caminaba con pasos firmes, ojos atentos, como quien absorbía cada detalle. Sofía, aliviada al verlo, corrió hacia su padre, esperando encontrar apoyo. «Papá, estos incompetentes casi nos matan a todos». «Yo exigí ayuda y», comenzó ella, indignada. Fernando levantó la mano, interrumpiéndola en el acto. Sus ojos no estaban en ella, que estaban fijos en el hombre de uniforme sucio de grasa, respirando pesadamente del otro lado del hangar. Sus pasos lo llevaron hasta Ricardo. Al llegar frente a él, Fernando se detuvo, lo observó con atención. Algo dentro de él, adormecido por décadas, comenzó a despertar. «¿Cuál es su nombre?», preguntó con voz grave. «Ricardo Sánchez, señor», respondió Ricardo, manteniendo el respeto, pero sin servilismo. Fernando entrecerró los ojos. Aquel nombre, aquel rostro, había algo en él. Fue entonces cuando un recuerdo largamente olvidado emergió como una ola avasalladora. Años atrás, en una carretera lluviosa de Veracruz, un accidente casi fatal. Él, joven e imprudente, atrapado en los fierros del auto mientras el fuego amenazaba con consumirlo. Y entonces, una mujer negra, sencilla y valiente, surgió de la nada. Arriesgando su propia vida, ella lo arrastró fuera del auto en llamas. Su nombre, Elena Sánchez. Y ahora, delante de él, estaba su hijo. No podía ser coincidencia. Fernando sintió el peso de la memoria como un puñetazo en el estómago. Se volvió lentamente hacia Sofía, cuya sonrisa comenzaba a vacilar. «¿Usted humilló a este hombre?», preguntó, la voz controlada, pero cortante. Sofía tragó saliva. «Papá, yo no sabía quién era». Fernando se acercó a ella, el rostro a centímetros del suyo. «¿Y si lo hubiera sabido? ¿Lo habría tratado mejor? ¿O el respeto humano básico solo vale para quien usted considera importante?». La millonaria, por primera vez, se quedó sin palabras. El hangar entero observaba en silencio absoluto. Fernando se volvió hacia todos y, con voz alta y clara, declaró: «Mi hija falló como ser humano. Este hombre no solo salvó su vida, sino que representa todo lo que esta empresa debería valorar: competencia, coraje e integridad». Miró de nuevo a Sofía. «A partir de hoy,
usted está suspendida de cualquier cargo de gestión de Del Valle Aerospace hasta nueva orden. Si quiere recuperar su lugar, va a necesitar aprender de la manera correcta el valor de las personas. Sofía intentó protestar, pero las palabras murieron en su garganta. Su padre acababa de hacer lo impensable, humillarla públicamente de la misma manera como ella había humillado a Ricardo, solo que esta vez con justicia. Fernando entonces se volvió hacia Ricardo. Señor Sánchez, dijo con respeto, me gustaría que usted liderara un nuevo proyecto nuestro de formación de jóvenes talentos. Y, personalmente, quiero disculparme por la manera en que fue tratado hoy. Ricardo miró a Fernando, sorprendido. En sus ojos, vio algo raro, sinceridad. No adulación, no condescendencia, sino respeto verdadero. Con calma, Ricardo respondió, acepto, señor, pero con una condición. Quiero que este proyecto atienda principalmente a jóvenes de las comunidades que nunca tuvieron una oportunidad. Fernando sonrió, emocionado. Así se hará. Mientras todos aún digerían lo que acababa de suceder, Sofía, humillada, caminaba sola por el hangar, cargando el peso de sus propias elecciones. Ricardo, por su parte, caminaba en la dirección opuesta, no con arrogancia, sino con la dignidad silenciosa de quien nunca necesitó humillar a nadie para probar su valor. En aquel día, la justicia no solo se hizo, se sintió. Y las cicatrices de la infancia de dos hombres, uno que había sido salvado por una mujer valiente y otro que llevaba el legado de esa valentía, finalmente se unieron para cambiar el futuro. Aquella noche, después de la confusión en el aeropuerto, Ricardo regresó a su modesta casa en la periferia de la Ciudad de México. El barrio era sencillo, las banquetas agrietadas y los postes de luz parpadeando como velas en la oscuridad, pero para él, aquel lugar era hogar. Entró en casa y, como hacía todas las noches, antes incluso de quitarse los zapatos, se dirigió hasta la estantería de la sala. Allí, en un marco de madera envejecida, estaba la foto de su madre, Elena Sánchez. Elena sonreía en aquella imagen antigua, vestida con su uniforme de limpieza. Era una sonrisa de resistencia, de una mujer que nunca había permitido que las circunstancias definieran su valor. Él tomó el marco en sus manos y, sentado en el sofá gastado, dejó que los recuerdos lo inundaran. Años atrás, en el interior de Veracruz, la carretera estaba empapada por la lluvia que castigaba la región hacía días. Un joven empresario, lleno de arrogancia y sed de éxito, conducía su auto deportivo a alta velocidad. Era Fernando del Valle, mucho antes de convertirse en una leyenda en el sector de la aviación. Aquella noche, el destino lo derribó, perdió el control del vehículo en una curva y volcó violentamente. El auto quedó de lado, los fierros retorcidos, y el fuego comenzó a extenderse lentamente por el motor. La mayoría de las personas, al ver aquella escena, habrían dudado. Habrían pensado primero en su propia seguridad. Pero no Elena. Ella venía de un largo turno de trabajo, caminando por la orilla de la carretera cuando vio el accidente. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el auto. Ignoró las llamas que comenzaban a lamer las puertas, los crujidos del metal doblándose bajo el calor. Con una fuerza que parecía venir de otro mundo, logró forzar la puerta parcialmente abierta. Fernando, inconsciente, estaba atrapado por el cinturón de seguridad. Elena luchó contra el miedo, lo jaló con todas sus fuerzas y lo arrastró lejos del vehículo, momentos antes de que la explosión consumiera todo en fuego. Cuando los bomberos llegaron, encontraron a los dos en la orilla de la carretera, ella intentando despertarlo, mojada hasta los huesos, las manos quemadas, pero con una mirada de pura determinación. Fernando nunca olvidó aquel momento. Él intentó encontrar a Elena después del accidente, pero ella, humilde y desconfiada, rechazó cualquier recompensa. Dijo que había hecho lo que cualquier persona decente debería hacer, aunque el mundo rara vez lo retribuyera. Ella regresó a su vida sencilla, crió a Ricardo solo, enseñándole que la grandeza de una persona no se mide por títulos o riquezas, sino por actos de coraje y bondad. No importa si no te ven, hijo, decía ella. Lo que importa es que, cuando llegue el momento, hagas lo correcto, aunque nadie aplauda, aunque nadie lo reconozca. Ricardo creció con esa filosofía grabada en el pecho. Cada tornillo que apretaba, cada motor que revisaba, cada avión que salvaba de fallar era un homenaje silencioso a la mujer que le enseñó el valor de la integridad. De regreso al presente,
Ricardo pasó los dedos por el borde del marco, el corazón pesado, pero sereno. El día en el aeropuerto había sido duro, la humillación, la rabia, el orgullo herido. Todo eso aún pulsaba bajo la piel. Pero había también algo más grande, una sensación de que la historia de su madre finalmente había encontrado justicia. Fernando del Valle había reconocido la deuda, reconocido el coraje. Y Sofía, bueno, Sofía comenzaría a partir de ahora su verdadera educación, una lección que ni todos los billones del mundo podrían comprar. Ricardo miró de nuevo la foto de su madre y sonrió. No corrí hoy, mamá, susurró. Me mantuve firme. Colocando el marco de nuevo en su lugar, se sentó en su vieja mecedora, dejando que la noche acunara sus pensamientos. Mañana sería un nuevo día, un día en que él comenzaría a construir algo aún más grande, un legado de oportunidades para aquellos que, como él, vinieron de lugares donde nadie esperaba nada y aún así entregaron todo. El sol aún no había salido cuando Ricardo llegó al aeropuerto al día siguiente. Las luces frías de los postes aún iluminaban la pista y el viento helado de la madrugada soplaba sin piedad. Pero él caminaba con pasos firmes, sintiendo un nuevo peso en los hombros. El peso de la responsabilidad. No era solo sobre lo que había sucedido el día anterior, que era sobre lo que haría con la oportunidad que finalmente le había sido entregada. Fernando del Valle, en su conversación directa y sin rodeos, había sido claro: construye algo que tú habrías necesitado cuando eras joven, Ricardo. No quiero un proyecto de fachada. Quiero algo real. Esas palabras resonaban en su mente mientras atravesaba el hangar vacío, escuchando solo el crujido de sus botas en el suelo. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo no se sentía invisible. Pero eso no lo hacía arrogante, que al contrario, hacía que él sintiera aún más la urgencia de honrar la historia que llevaba consigo. En la oficina que le habían cedido una sala pequeña, sin lujos, pero silenciosa, Ricardo se sentó frente a una vieja mesa de madera y comenzó a escribir. Anotaba ideas, tachaba, reescribía. Pensaba en cada chico y chica que podría ser alcanzado. Jóvenes como él, a quienes se les enseñó a no soñar demasiado alto. Soñar era peligroso cuando el mundo insistía en recordarle su lugar. Pero ahora Ricardo quería cambiar eso. No sería un proyecto asistencialista o un programa bonito más para impresionar a inversionistas. Él quería algo práctico, algo que realmente diera herramientas para que otros rompieran el ciclo de la pobreza y el prejuicio. Mientras garabateaba las ideas, escuchó golpes leves en la puerta. Era Mateo, uno de los pocos colegas que, tras bambalinas, siempre lo había tratado con respeto. Supe lo que pasó ayer, dijo Mateo, entrando sin ceremonia. Hiciste historia aquí, mi amigo. Ricardo solo sonrió de lado, sin vanidad. Aún no he hecho nada. Lo que importa comienza ahora. Mateo se sentó frente a él y, después de unos segundos de silencio, dijo: si necesitas ayuda, cuenta conmigo. Aquellas palabras simples y sinceras calentaron el pecho de Ricardo más de lo que le gustaría admitir. Acostumbrado a luchar solo por tanto tiempo, casi había olvidado lo que era tener a alguien a su lado. Con la ayuda de Mateo, Ricardo comenzó a estructurar el programa: cursos técnicos de mantenimiento aeronáutico, entrenamientos prácticos en el propio aeropuerto, mentorías con profesionales experimentados, todo gratuito para jóvenes de comunidades marginadas. Pero cuanto más planeaban, más percibían el tamaño de los obstáculos. No era solo sobre logística o presupuesto, que era sobre resistencia. Resistencia invisible, pero palpable, de una élite acostumbrada a mantener las puertas cerradas. Algunos altos ejecutivos del aeropuerto, que siempre adularon a Sofía, no veían con buenos ojos la idea de mezclar la empresa con jóvenes pobres. Comentarios maliciosos comenzaron a circular. Miradas de desprecio volvieron a surgir por los pasillos. Para muchos, Ricardo seguía siendo solo el mecánico. Una tarde, mientras presentaba su plan a un pequeño grupo de directores, sintió en carne propia la incomodidad. Las preguntas venían cargadas de veneno disfrazado. ¿Usted cree que estos jóvenes tienen capacidad para operar máquinas tan complejas? ¿No sería mejor enfocarse en quienes ya tienen una base educativa más sólida? Cada palabra era como un cuchillo intentando cortar las raíces del proyecto antes incluso de que naciera. Ricardo respondió a cada provocación con firmeza, sin perder la calma,
porque él sabía mejor que nadie en aquella sala de lo que aquellos jóvenes eran capaces si se les daba una oportunidad justa. Pero la tensión llegó a su punto máximo cuando, al salir de la reunión, encontró a Sofía parada en el pasillo. Ella lo miró con una expresión difícil de descifrar, una mezcla de orgullo herido y algo que parecía, por primera vez, remordimiento. «No piense que esto cambia algo entre nosotros», dijo ella con voz tensa. Ricardo solo la miró por un momento en silencio antes de responder: «No estoy haciendo esto por usted, Sofía, ni por su padre. Lo estoy haciendo por quienes vienen después de mí». Y entonces pasó junto a ella, dejando que sus palabras resonaran en el pasillo vacío. Por la noche, ya en casa, Ricardo reflexionaba sobre todo esto. Estaba cansado, sí, pero también más determinado que nunca. Tomó de nuevo la foto de su madre y habló en voz baja: «Intentarán detenernos, mamá, como siempre lo han intentado. Pero ahora tengo una historia que contar, y no estoy solo». Al día siguiente, regresaría al aeropuerto, no solo como mecánico, no solo como sobreviviente, sino como alguien que comenzaba, por fin, a cambiar su propio mundo. Las primeras semanas del nuevo proyecto fueron una mezcla de esperanza y tensión. Mientras Ricardo y Mateo luchaban para armar los grupos y organizar los entrenamientos, los susurros de resistencia se transformaron en verdaderos bloqueos, pedidos de materiales atrasados sin explicación, salas reservadas que de repente ya no estaban disponibles e incluso comunicados internos que parecían minar la credibilidad del programa surgían casi todos los días. Era una guerra silenciosa librada tras bambalinas, y Ricardo sabía que había una mente detrás de aquel sabotaje. Sofía, aún herida por la humillación pública, intentaba recuperar su influencia de cualquier manera. Una mañana, Ricardo llegó al hangar principal y encontró una escena desoladora. El laboratorio de entrenamiento que habían montado con tanto esfuerzo, bancos de trabajo, motores desmontados, piezas didácticas, había sido vandalizado. Herramientas rotas, cables cortados, equipos destruidos. En el centro de la sala, una única palabra pintada con aerosol rojo: equivocado. Ricardo se quedó parado por unos segundos, observando aquello. No era solo destrucción física, era un mensaje, una advertencia. Mateo llegó poco después, deteniéndose a su lado, el rostro invadido por la incredulidad. ¿Crees que fue ella? Ricardo no respondió de inmediato. Sintió el peso de la responsabilidad hundiéndose aún más en su espalda. Era como si el mundo le gritara que se rindiera, que aceptara que ciertas barreras jamás serían derribadas. Respiró hondo, cerró los ojos por un instante y respondió con voz firme: «No importa quién fue. Vamos a reconstruir». Y comenzaron. Con sus propias manos, repararon lo que pudieron. Limpiaron lo que era posible. Pidieron donaciones de herramientas a pequeños mecánicos de la región. Cada tornillo recuperado era un acto de resistencia silenciosa. En medio de este caos, algo inesperado sucedió. Un grupo de jóvenes, sabiendo lo ocurrido, apareció en el hangar ofreciendo ayuda. Eran hijos de limpiadoras, choferes, cocineros del aeropuerto. Gente sencilla que veía en Ricardo no solo a un mecánico, sino una esperanza viva de que podrían ser más de lo que el mundo decía que eran. Trabajaron juntos hasta tarde en la noche, iluminados solo por linternas improvisadas. Había un espíritu allí, algo que ningún sabotaje podría destruir. Pero la verdadera prueba aún estaba por venir. La semana siguiente, una inspección sorpresa fue programada por la alta administración. Oficialmente, sería solo una evaluación de seguridad del nuevo programa, pero Ricardo sabía que era una trampa. Si encontraban cualquier falla, cualquier irregularidad, tendrían el pretexto perfecto para terminar todo bajo el pretexto de la eficiencia. La noche anterior a la inspección fue tensa. Ricardo casi no durmió. Revisó cada detalle del proyecto, verificó cada equipo, cotejó todos los documentos. En el fondo, sabía que no podía confiar solo en su competencia. Necesitaría también algo que había cultivado toda su vida: coraje para enfrentar la injusticia a pecho descubierto. El día de la inspección, los directores llegaron con corbata y portapapeles en mano. Entre ellos, disfrazada en el fondo del grupo, estaba Sofía, observando todo con ojos fríos. La inspección fue meticulosa. Medían, anotaban, cuchicheaban. Ricardo permaneció firme, respondiendo a cada pregunta con claridad,
presentando cada etapa del proyecto como quien defiende no solo un trabajo, sino una causa de vida. Al final de la inspección, uno de los directores, conocido por ser particularmente cruel, cerró el portapapeles con un chasquido y dijo en voz alta para que todos escucharan: a pesar del esfuerzo, es evidente que este programa no cumple los estándares mínimos de seguridad exigidos para la operación en área restringida. Recomiendo su cierre inmediato. El golpe cayó como un puñetazo en el estómago de Ricardo. A su alrededor, los jóvenes que participaban en el proyecto bajaron la cabeza, derrotados. Era injusto, era cruel, era exactamente el tipo de cobardía que su madre siempre le había dicho que combatiera. Y en aquel momento, algo dentro de él se negó a aceptar en silencio. Dio un paso al frente, miró al director directamente y, con la voz cargada de emoción y firmeza, habló. Ustedes pueden cerrar este programa hoy. Pueden destruir este hangar de nuevo. Pueden esparcir mentiras. Pueden despedirme, si quieren. Pero no pueden borrar la verdad. Cada joven que pasó por aquí aprendió más en semanas que en años siendo ignorado por sus políticas elitistas. Cada uno de ellos es la prueba viva de que la competencia no tiene color, ni apellido, ni cuenta bancaria. El silencio que siguió fue denso como el plomo. Por un instante, nadie supo cómo reaccionar. Pero entonces, allá en el fondo del hangar, se escuchó un sonido tímido. Palmas. 1, 2, 3 personas comenzaron a aplaudir. Eran los empleados más humildes, los invisibles, los olvidados. En pocos segundos, el hangar entero resonaba en aplausos. No era por la formalidad de un proyecto, sino por la verdad de una lucha que, por primera vez, alguien osaba librar en voz alta. Los directores, incómodos, murmuraron entre sí y salieron a toda prisa. Sofía permaneció parada, el rostro rígido, el orgullo nuevamente herido. Pero esta vez, Ricardo no la miró. Miró a los jóvenes a su alrededor, a Mateo, a los mecánicos veteranos que ahora sonreían de forma sincera. Allí, en aquel desorden de herramientas y sueños remendados, él encontró algo que ninguna inspección podía medir: esperanza verdadera. Dos días pasaron desde la inspección, pero la tensión aún flotaba en el aire como una niebla espesa. Ricardo continuaba firme, manteniendo el proyecto activo con el apoyo de quien podía, pero sabía que era cuestión de tiempo hasta que la decisión final cayera como una sentencia. En el fondo, él sentía que la batalla real aún no había comenzado. Al final de aquella tarde, mientras terminaba de ajustar un motor con dos de los aprendices, escuchó su nombre ser llamado por la radio interna: Ricardo Sánchez, favor de presentarse inmediatamente a la sala de conferencias principal. La voz era seca, protocolaria, sin espacio para interpretaciones. Ricardo se limpió las manos en el trapo sucio, respiró hondo y partió en dirección al edificio administrativo. Mientras caminaba, las miradas de los empleados lo acompañaban, algunos con esperanza, otros con pena. En el pasillo, se cruzó con Sofía, quien le lanzó una mirada gélida. Era como si ella ya supiera lo que le esperaba. Al llegar a la sala de conferencias, encontró un ambiente formal, casi hostil. En la cabecera de la larga mesa de madera oscura estaba Fernando del Valle. A su lado, sentados con expresiones cerradas, estaban miembros del consejo administrativo de la compañía. Ricardo se quedó de pie, erguido, esperando. Fernando carraspeó y, sin rodeos, comenzó: Señor Sánchez, analizamos la situación. Sabemos del sabotaje, de la resistencia interna y de los esfuerzos hechos para mantener el programa vivo. También fuimos informados de los resultados de la inspección y de las protestas hechas por los empleados. El silencio era absoluto. Cada palabra parecía pesar toneladas. Ahora, continuó Fernando, mirándolo directamente a los ojos, nos corresponde a nosotros tomar una decisión, y a usted le corresponde hacer una elección. Ricardo permaneció firme. No pediría favores, no suplicaría. Era contra todo lo que su madre le había enseñado. Él solo esperaba, digno. Fernando entonces se levantó, caminó hacia él y, en voz alta para que todos escucharan, dijo: ofrezco dos opciones, señor Sánchez. La primera, cerrar el proyecto ahora a cambio de una promoción personal. Un cargo ejecutivo, salario de 6 cifras, estabilidad.
usted podrá cambiar su vida para siempre. La segunda, mantener el proyecto vivo, enfrentar la resistencia, arriesgar su carrera y posiblemente ser aplastado por un sistema que no acepta cambios fácilmente. Ricardo sintió el peso de la propuesta. Era tentador. Después de todo lo que había pasado, después de años siendo ignorado, despreciado, podría finalmente garantizar seguridad para sí mismo, comodidad, estatus. Bastaba con ceder, bastaba con abandonar a quienes creían en él. Bastaba con traicionarse a sí mismo. Él cerró los ojos por un instante y, en su mente, vio el rostro de su madre. Escuchó su voz suave: coraje, hijo. Coraje, incluso cuando nadie mire. Abrió los ojos, encontró la mirada de Fernando y, sin dudar, respondió: elijo el proyecto. Elijo luchar. No estoy aquí para salvar solo mi pellejo. Estoy aquí para abrir camino para quienes vienen después de mí. La respuesta resonó por la sala como un trueno. Algunos de los directores movieron la cabeza, desaprobando. Otros solo suspiraron, como quien asiste a alguien elegir el camino más difícil por pura terquedad. Pero Fernando, el hombre que hacía años había sido salvado por una mujer valiente a la orilla de la carretera, sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero cargada de orgullo genuino. Le extendió la mano a Ricardo y dijo: entonces, sea bienvenido, señor Sánchez, al equipo de quienes no se rinden. El impacto fue inmediato. Fernando se volvió hacia el consejo y anunció: a partir de hoy, el programa de formación es oficial. Y cualquier resistencia interna contra él será tratada como sabotaje grave. Quien quiera quedarse, que se adapte. Quien no quiera, las puertas están abiertas para salir. El suelo pareció temblar bajo muchos en aquella sala. Ricardo, sin embargo, permaneció firme, sintiendo algo que no sentía hacía mucho tiempo: victoria. No una victoria pequeña, personal, sino una victoria colectiva. La apertura de un nuevo camino donde antes solo había muros. Al salir de la sala de conferencias, encontró a Mateo esperando en el pasillo. Bastó una mirada para que ambos sonrieran. La guerra estaba lejos de terminar, pero aquella batalla la habían ganado. Ricardo caminó de regreso al hangar bajo el cielo de la tarde teñido de naranja. Cada paso que daba era un recuerdo vivo de que los sueños, cuando son alimentados por coraje y dignidad, tienen raíces más fuertes que cualquier tormenta. Él sabía que aún vendrían desafíos, que las miradas torcidas aún lo seguirían, que intentarían una y otra vez derribarlo. Pero también sabía, con la certeza de quien sobrevivió al desprecio y al fuego, que mientras hubiera un joven creyendo, mientras hubiera una madre enseñando coraje a su hijo, el futuro no pertenecería a los arrogantes. Pertenecería a los que osaron soñar y no se rindieron. La noticia de que el proyecto de formación había sido oficializado corrió por el aeropuerto como fuego en paja seca. Algunos empleados celebraron discretamente, otros se rebelaron abiertamente, pero nadie, absolutamente nadie, permaneció indiferente. En el centro de la tormenta estaba Sofía del Valle, ahora desprovista de la autoridad que siempre había considerado su derecho de nacimiento. Para ella, la humillación pública dada por su propio padre había sido una herida profunda. Pero la aprobación del proyecto era un golpe aún más duro. Era la constatación de que su poder no era absoluto, de que ni todo el sistema se inclinaría ante el dinero o el apellido. A la mañana siguiente, Fernando del Valle convocó una reunión general en el hangar principal. Todos los empleados fueron obligados a asistir. Nadie sabía exactamente lo que sucedería, pero la tensión era palpable, casi sofocante. Ricardo, de pie junto a Mateo y los jóvenes aprendices, sintió el corazón latir fuerte, pero no de miedo, que era anticipación. Cuando Fernando entró en el hangar, acompañado por Sofía, el silencio cayó como una cuchilla. Ella caminaba con la cabeza erguida, pero el brillo altivo en sus ojos había desaparecido. Era visible para todos que ella sabía lo que estaba a punto de suceder. Fernando subió a una pequeña plataforma improvisada y, sin rodeos, comenzó a hablar: hoy, estamos aquí para corregir un error. Un error de valores, un error de carácter, un error que, si no es expuesto y enfrentado, condenará nuestro futuro como corporación y como seres humanos. Las palabras, dichas en tono grave, resonaban en las paredes del hangar.
Fernando entonces se volvió hacia Sofía y, ante cientos de ojos atentos, dijo: Sofía del Valle, usted ha deshonrado el legado de esta empresa. Usted olvidó que el respeto es el primer requisito para liderar. Usted humilló a un hombre honesto por prejuicio y arrogancia, y no solo falló como gestora, sino que falló como ser humano. Un murmullo recorrió la multitud. Sofía se mordió el labio, intentando mantener la compostura, pero sus ojos ya comenzaban a brillar con lágrimas contenidas. Fernando prosiguió sin misericordia: a partir de hoy, usted está oficialmente destituida de cualquier cargo ejecutivo en esta compañía. Usted pasará a trabajar en el programa de formación, bajo supervisión directa del señor Ricardo Sánchez, hasta que pruebe haber aprendido el valor del trabajo digno, de la humildad y del respeto. El impacto de aquellas palabras fue inmediato. El hangar explotó en murmullos y miradas de asombro. Sofía, la heredera millonaria, sería ahora subordinada al hombre que había humillado públicamente. Era más que un castigo. Era una lección pública que quedaría marcada para siempre. Ricardo permaneció inmóvil. Por dentro, sentía una mezcla compleja de emociones. Justicia, sí, pero también un peso enorme. No había placer en ver a alguien ser rebajado así, pero sí había la certeza de que, finalmente, las cosas estaban siendo hechas de la manera correcta. Fernando concluyó su discurso con una última frase poderosa: nadie es tan grande que no pueda ser llamado a la responsabilidad, y nadie es tan pequeño que no pueda ser reconocido por su dignidad. Con eso, bajó de la plataforma y dejó el hangar, dejando a Sofía y Ricardo ante todos. Por un largo momento, ellos se quedaron allí, mirándose. Ella, con lágrimas finalmente escurriendo por el rostro maquillado. Él, con la serenidad de quien conocía el peso real de la dignidad. Sofía entonces se acercó lentamente, se detuvo delante de él y, con voz entrecortada, dijo: yo, me equivoqué. Era poco, casi nada. Pero para Ricardo, era un comienzo. Él solo asintió, sin rencor, pero también sin ceder en su posición. Ahora ella tendría que aprender, no con palabras bonitas, sino con trabajo duro, día tras día, enfrentando la realidad que siempre ignoró. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Ricardo miró a su alrededor. Vio a los jóvenes aprendices sonriendo. Mateo, con los ojos brillando de orgullo. Los empleados más humildes conteniendo sus lágrimas. No era solo sobre él, que nunca lo fue. Era sobre todos los invisibles que, aquel día, fueron finalmente vistos. Él sabía que el camino por delante aún sería largo, lleno de obstáculos y luchas. Pero también sabía, con la certeza de quien sobrevivió al desprecio y al fuego, que mientras hubiera un joven creyendo, mientras hubiera una madre enseñando coraje a su hijo, el futuro no pertenecería a los arrogantes. Pertenecería a los que osaron soñar y no se rindieron. En la vida, la justicia no siempre llega a tiempo. A veces, camina lenta, tropezando con obstáculos invisibles, esquivando miradas prejuiciosas, atravesando desiertos de silencio y soledad. Pero llega. Y cuando llega, su impacto transforma no solo la vida de quien sufrió, sino también de quien asistió callado a la injusticia. Ricardo Sánchez no venció solo para sí mismo. Abrió puertas que permanecieron cerradas para generaciones antes que él. Con coraje, dignidad y respeto, probó que el verdadero valor de una persona no está en la riqueza heredada, ni en el apellido estampado en un uniforme de lujo, sino en las elecciones que hace cuando nadie está mirando. Sofía del Valle, por primera vez en su vida, tuvo que descender de su pedestal dorado y enfrentar la realidad que siempre fingió no ver. Bajo la orientación de Ricardo, ella comenzaría un viaje difícil, no de poder, sino de crecimiento real. Y todos aquellos jóvenes que antes serían descartados sin una segunda mirada ahora tenían la oportunidad de volar más alto de lo que jamás se atrevieron a soñar. La pista de aterrizaje que antes solo presenciaba partidas y llegadas, aquel día, asistió al nacimiento de algo mucho mayor, el nacimiento de un futuro donde el coraje, la justicia y la dignidad no fueran excepciones, sino la regla. Un futuro donde, finalmente, el valor verdadero de las personas pudiera ser reconocido y no ignorado. Si esta historia te conmovió, no te quedes solo mirando. Comparte este video, deja tu comentario y etiqueta aquí a alguien que necesite creer más en sí mismo. Recuerda, cada historia de superación inspira a cientos de otras, y juntos podemos construir un país más justo e igualitario.
Suscríbete al canal para no perderte otras historias emocionantes que inspiran y muestran que nada es imposible para quien no se rinde. Y recuerda, tu lugar es un lugar de victoria, nunca dejes que te digan lo contrario.